Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Por esta ocasión venimos a mostrarles un videito más. Estaremos mostrándoles lo que es un top fruncido con tirantes. Acompáñenme a hacerlo. Por aquí tenemos ya nuestra tela. Esta tela no estira para ningún lado, ya que esta tela se conoce como gasa. Nosotros la estaremos doblando por mitad, como siempre lo hacemos. Lo que es esta tela, sí hay que tener mucho cuidado al momento de tenderla, ya que como esta tela como que se resbala bastante, si no la tendemos bien la podemos cortar chueca. Si se dan cuenta aquí, miren, esas pequeñas curvitas con un jaloncito ahí arriba, se acomoda. Hay que tratarla de poner bien parejita, ya que esta tela le llamamos lo que es su caída. Si esta tela no la acomodamos bien, se puede ver fea nuestra prenda. Aquí miren, yo voy a cortar un tramo de lo que es 35 centímetros. Eso va a ser lo largo de nuestra prenda, de nuestro top. Le di lo que es 35 centímetros así. Ahora vamos a estar pasando a marcar esa medida para ahorita cortarla. Lo que es este top, todo lo estaremos haciendo en la máquina recta, ya que como esta tela no estira, eso nos favorece para no estar cambiándonos de máquina en máquina, y en la recta queda un trabajo muy bien hecho. Yo le di lo que es 35 centímetros así a lo largo. Ya a lo ancho le di lo que es 1 metro. 1 metro de ancho es lo que yo hice allí. Le di 50 centímetros al momento de que le marqué allí, ya que mi tela está doblada por mitad. Entonces la parte de arriba y la de abajo me dieron lo que es 1 metro completo. Esa va a ser lo que es nuestra parte del cuerpo. Por aquí estaré cortando lo que son 2 cintas. Mis cintas las estaré cortando de 5 centímetros. Y mi tela, lo que es el anchor, me dio lo que es 1 metro con 40 centímetros. Nada más que ahí la doblamos para que se nos haga más fácil cortarla. Pero la medida que nos dio de largo de la tira fue de 1 metro 40. Entonces yo estaré cortando dos, porque mi top va a llevar lo que es 4 tirantes. Yo lo quise hacer de esta forma porque ahorita está como que mucho de moda lo que son los tirantes amarrados en el hombro. De hecho, se pueden hacer con el tirante corrido de lado a lado. Nada más que el hecho de que lo hacemos con los tirantes que se amarran, allí también es bueno porque le puedes dar la medida que tú desees. Al momento de que te pones tu prenda, si te gusta que te quede un poquito más abajo o más arriba, ya tú le das la medida que gustes. Como la gasa de las orillas, si no la sabemos trabajar y no le hacemos la bastilla que debe de ser, se puede ir deshilando. Con una o dos lavadas que le des, se puede ir deshilando de ahí de las orillas. Entonces lo que vamos a hacer es darle como dos bastillas. Allí simplemente le doblamos hacia adentro nuestra tela y le damos otro doblez
para que esa orilla no nos quede allí afuera, sino que la orilla queda adentro y ya nuestra tela no se deshila. Ese es el único detallito que tiene esta tela, pero ahorita para el tiempo es muy fresca y muy cómoda. Y ya con la liga que le estaremos poniendo, con el resorte que le estaremos poniendo, esa ajusta muy bonito y como les digo es muy fresca, muy cómoda. Aquí yo le voy a estar dando lo que es la bastilla a todo alrededor de la prenda para que no se nos salgan los hilitos de allí de las orillas y queden ya ocultos por dentro. De lo que es esta tela gasa, pues no sé si la conocen, hay muchas telas que son de un solo color, hay bastantes colores. Ahorita yo escogí este tono, este tipo de estampados, porque ya como les decía en un videito anterior, todo lo que es floreado viene muy fuerte de moda y pues se ve muy bonito. Aparte son colores claritos, esos también ayudan bastante para el calor, para que no dé directo el sol y te proteja un poquito. Siempre en estos tiempos del calor es muy recomendable usar lo que es telas claras. Yo acostumbro al momento de que coso este tipo de telas a lo que es mi puntada, le muevo una ruedita que tiene allí para nivelar la puntada y acostumbro ponerla al número 2 para que mi puntada no sea muy abierta ni muy cerradita. Aquí yo ya tengo las bastillas de lo que son los lados de mi prenda y allí ya no se nos va a deshilar. Así nos quedó, miren. Entonces aquí yo ya tengo las cintas de lo que van a ser mis tirantes. Estas también le vamos a hacer un doblez así, de esta forma, para ocultar también bien las orillas y que no se nos descosan, miren. Yo acostumbro a hacer este tipo de doblez para que no nos quede feo ahí el trabajo. Hay boquillas para hacer ese tipo de doblez, pero sí son un poquito caritas y pues viéndolo bien, así puedes avanzar bastante, miren, no hay tanto problema. O podemos hacerle ahí un truquito de un cartoncito doblado y ese nos puede ir haciendo ese trabajo. Pero como es tela en gasa, pues se trabaja muy bien, miren, no hay ningún problema. Hay muchas formas de hacer este tipo de doblez, pero como no estamos haciendo cantidades grandes, pues haciéndolo de esta forma nos puede salir rápido también el trabajo. Checamos que nuestra cinta vaya quedando bien, miren. La puntada viene muy bonita y nuestro doblez también. Por aquí ya tengo mi conito de lo que es la liga, miren. Esa la voy a poner en el carrete. Algunos le llaman carrete, algunos le llaman carretilla. Yo estaré llenando aquí para... Allí es donde va a ir lo que es la liga. Esa es la que nos va a hacer el fruncido. Yo por el momento estaré llenando lo que es 2 carretitos y ya vamos viendo cuánta es la que vamos a ocupar. No se lleva mucha, ya que si se dan cuenta lo que es el hilo del carrete casi no gasta mucho. Entonces ahorita vamos a ver cuánta es la que vamos a estar ocupando. Igual nuestro carrete, si se dan cuenta, con poquito se llena.
Entonces aquí ya tenemos lo que son 2 llenos, miren. Ahora vamos a pasar a ponerlo ahí en su cangrejito. Vamos a cortarle lo que es el sobrantito este para que no nos estorbe. Y se lo ponemos ahí. Aquí hay algo muy importante. Tienes que checar la presión con la que sale lo que es el elástico. Si sientes que la presión es muy fuerte, que casi no sale fluido tu resorte, aflójale ese tornillito para que salga un poquito más. Aquí sentí como que no salió muy bien, hay que aflojarle poquito más y vemos que ya sale un poquito mejor. Es bueno darle también tensión, que no salga tan fácilmente, para que esa tensión te haga bien el fruncido. Y ahora sacamos lo que es el elástico por ahí. Ahí te recomiendo que tú hagas una prueba para que veas cómo te sale el fruncido. Si sientes que sale muy flojito, puedes apretarle más el tornillito ese que te mencioné. Si sientes que sale muy apretado, aflójaselo. O si muy flojo, apriétaselo un poquito. Esa es la ruedita que yo les mencionaba de lo que es la puntada, miren. Esa yo la tenía en 2, ahora la puse en 2,5, porque al momento de checar cómo cose mi máquina, yo me gustó más lo que es la puntada ya con el elástico en 2,5. Pero ya depende de cómo te guste a ti, pues ya la puedes anivelar a tu gusto. Aquí le voy a hacer mi primer pasada ya con el elástico y le voy a dejar 2 centímetros de retirado de la orilla. Le doy su rematito y empezamos allí a coser. Si se dan cuenta, ya está haciendo el fruncidito allí. Aquí más o menos tú te vas a ir guiando en la orilla de la patita de la máquina, porque es difícil marcarlo ahí porque se vería feo, pero ya más o menos tú le puedes ir dando la medida, le puedes ir tanteando cada que pises y darle al pasito para que tu medida te quede bien. Aquí le voy a pasar la segunda pasadita. Ya de la primera a la segunda yo le dejé 1 centímetro de distancia. Ya lo que fueron todas mis pasadas, les estuve dando más o menos lo que es 1 centímetro de separación. Y yo voy retirando mi tela para así mismo irle tanteando la medida del centímetro que les dije. Y para que se vaya haciendo bien bonita nuestro fruncidito. Ya ahorita les estaré mostrando ya el avance. Sí fue un poquito entretenido porque son varias pasaditas, pero no es tan difícil. Ya cuando haces tu primer pieza, pues ya le vas agarrando más o menos el modo y la medida. Yo en cada pasada que le doy trato de retirarle, como les digo, para ver el otro hilo que ya le pasé y darle más o menos la medida de 1 centímetro. Y así lo vamos a ir haciendo en cada pasada. Nos va a ir quedando más o menos así, miren. Así ya nos quedó, ya casi terminamos aquí. Y si se dan cuenta, nos quedó un trabajo muy bonito. Aquí solamente hay que cortarle los hilitos, pero así nos quedó, miren.
Este tipo de trabajo los hacen máquinas especiales, pero aquí con esta maquinita todo se puede hacer también. Esta ya es lo que es nuestra última pasada con el resortito, con la liga. También en la parte de arriba le dejamos lo que es más o menos como 2 centímetros. Y si se dan cuenta, nos está haciendo un froncidito muy bonito. Ya más o menos calculándole la distancia de cada pasada que le das. Ya al último, si te lo llevaste parejito, ya al último sí te va a coincidir. Pero ya con la práctica, poco a poco, te puede ir quedando cada vez mejor. Y esta fue nuestra última pasada. Miren qué bonito trabajo. Y trae bastante elástico. Ya por el otro lado nos queda así, miren, más o menos 1 centímetro de cada pasadita. Ahora aquí vamos a cerrar lo que es nuestro top, el cuerpo del top. Le quitamos bien los sobrantes de los hilos y aquí lo unimos. Yo aquí les recomiendo que al momento de unirlo agarren lo que es muy poquita tela para que no nos quede una costura fea allí y no sea molesta al momento de que se pongan la prenda. Ahí lo menos que se pueda agarrar. De todas maneras allí ya lleva lo que es bastilla y allí queda bien reforzado ahí con la máquina recta. Ahí ya no se descose. Lleva lo que es bastilla y ya en esta unión ya es difícil de que se nos descosa nuestra prenda. Pero a mí me gusta allí agarrarle lo que es muy poco para que no sea molesta esa unión, ya que esa unión va a quedar en los costados. Igual con los frunciditos, pues ni siquiera se le nota allí lo que es la unión esa, pero más que nada por comodidad para que no se haga una costura fea allí. Así nos quedó, miren. Ahora de lo que es la costura que unimos allí, yo le medí y le di lo que es 10 centímetros, ahí le hice unas marquitas. Ahí es donde estaré poniendo lo que son mis tirantes. Retiro la prenda para que me haga la mera mitad de la pieza y por este otro lado le doy otros 10 centímetros. Ahí van a ser los otros tirantes. De esta forma, miren. Entonces yo aquí ya tengo mis tirantes hechos. Aquí le voy a doblar ese pedacito y voy a estar pasando a pegárselo en mi primer marquita. Aquí hay que darle bien lo que son sus rematitos, ya que lo que es el tirante pues sí lleva, tiene que ir resistente para que nos aguante bien y no se nos rompa. La primer pasadita yo se lo di arriba de lo que es la costura esa, lo que es la bastilla, allí queda más reforzado. Y le hago lo que es dos pasaditas, una arriba y otra más para abajo. Bien deshebradita como siempre, miren. Así nos quedó nuestro primer tirantito.
Ahora como nuestro tirante lo cortamos tanto de un lado como del otro, no me gusta dejar a mí los tirantes de esa forma. Hay que darle su pasadita aquí, sus rematitos para que allí no se nos deshile. De esta forma, y cortamos casi al ras de lo que es esos remates que le hicimos. De esta forma, miren, para que no se vea feo y para que no se nos deshile lo que es esa parte. Y así tenemos nuestro tirante ya, miren. Así ya tenemos nuestra pieza completa, ya armada, ya con sus tirantes. La medida de los tirantes yo la dejé de 50 centímetros, o sea de medio metro. Y así nos quedó, miren. Si les gustó este video, suscríbanse, denos like, activen la campanita de notificaciones. Estaremos haciendo contenido para ustedes. Así nos quedó nuestra prenda, miren. Les agradecemos mucho por seguir al pendiente y no nos despedimos, sino que hasta nuestro siguiente videíto y esperemos que les haya gustado. Hasta luego.